Las EDO con factor integrante y vamos a resolver ejercicios de la guía número 11. Recordemos que estas ecuaciones debemos ordenarlas de la siguiente forma. ¿Y cómo sé yo cuándo debo usarlo? Es cuando ya no tengo todo en el mismo grado. Si se dan cuenta, aquí hay un grado 2, hay un grado 1. Ya no está todo en el mismo grado, por lo tanto tendré que usar factor integrante. En los ejercicios anteriores normalmente se trabajaban con EDOs homogéneos. Es decir, si vemos la guía pasada, los ejercicios normalmente se trabajan que al uno ir despejando, ¿cierto? Quedamos más o menos del mismo grado o de variables separables. Pero en este caso, no. ¿Se fijan? En el caso anterior tenemos grado 2, grado 2, grado 2, grado 1, grado 1, grado 1. Y es grado 3 dividido por el mismo grado 3, grado 2 dividido por todo el grado 2. Todos están los términos lineales en el mismo grado. En cambio aquí, no. Tenemos un grado 2 con un grado 1 y un grado 2. Un grado 3 con un grado 2 y un grado 3. Entonces cuando pasa eso es cuando me doy cuenta que tengo que utilizar esta metodología de factor integrante. El primer paso es ordenarla para que quede de la forma que ahí describe. Es decir, quede I', recordando que I' es lo mismo que de I de X, más un P de X por I, es decir, algo que dependa de X, que esté acompañado de un I, igualado a un F de X. Es decir, algo que solo dependa de X. Entonces, si no está ordenado de esa forma, hay que ordenarlo de esa forma. Ninguno de los ejercicios de la guía está ordenado de esa forma, por ejemplo. Todos tienen el de I y el de X separado. Bueno, la mayoría, como este sí tiene el I', este sí tiene el I', y esto lo tiene separado. Entonces hay que formar ese de I de X. Normalmente cuando pasa esto se divide todo por dx. Y ahí queda aquí el I'. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es calcular este factor integrante. El factor integrante siempre es definido por un μ de x, tal que es la exponencial elevada a la integral de p de x de x, donde p de x es lo que está acompañando al i cuando uno ordena de esta forma la ecuación diferencial. Luego se multiplica toda la EDO por ese factor integrante y ahí surge esta propiedad. Es decir, al multiplicar una EDO que esté de esta forma por el factor integrante, queda μ de x factor de I' más P de xi igual a μ por f de x. Bueno, usemos el μ sin el x para que siga lo mismo de la guía. Y que si el μ le pongo el paréntesis o no, solo significa que depende de x. Y algo que ya tenemos más o menos claro. Entonces, luego surgen un par de propiedades que me demuestran que yo puedo reducir la expresión que queda a
lo que queda aquí abajo, porque esa expresión es lo mismo que un producto de la derivada, y cuando yo lo integre, queda simplemente el producto de mu por i, y eso va a quedar igual a la integral del mu por el f de x de i. Entonces vamos a adelantarlo y pasarlo directamente a esto. O bola adelante. Ya, entonces al integrar sucede que todo esto se transforma en esto y aquí solo queda resolver la integral de esto. Bueno, como saqué el mío, la voy a sacar. Entonces esto es lo que finalmente buscamos resolver. Me faltó más. Más 6. Ahí. Y finalmente nos debería quedar la solución tal como i se divide todo por el mu, queda 1 partido mu de la integral de mu f de x más c dividido mu. Esos son los pasos que realizaremos para resolver esta C2 con factor integrante que están descritos, ¿cierto?, en el apunte. Ya, vamos a resolver. Primero, 2i cuadrado más 3x de x, 2xy de y igual a 0. Entonces, el primer paso es ordenarla. Para nada se parece a lo que yo busco. Ni siquiera tengo el i'. Por lo tanto, el primer paso será generar el dichoso i'. ¿Cómo lo genero? Divido todo por dx. Que tengo a di, le falta dx, y con esto nacerá este querido amigo que nos ordena la ecuación. Si yo divido esto por dx, se van los dx. Nos quedará 2i cuadrado más 3x más 2xy de i de x, que es lo mismo que i'. Ahora, yo ya puedo darme cuenta que se va formando más o menos 3 términos, pero yo quiero que el i' quede solo. Por lo tanto, si quiero que esto esté solo, significa que hay que dividir por lo que lo acompaña. Entonces, al dividir por 2xy se va a ir, pero sí, estos dos también quedarán divididos por eso. Así que esto lo pueden escribir o lo pueden simplificar de inmediato. Por ejemplo, quedará 2i cuadrado factor de 2xy 3x factor de 2
xy más dy de x. Y ahora habrá que dividir. Digo, simplificar. Y vamos viendo qué va a quedar. Nos queda 2y, bueno, los dos también se van. Es decir, esto es y partido x. Esto es 3 medios y esto es el y'. Y esto queda igualado a 0. Ya, ahí va tomando un poco de forma. Pero tendremos que hacer un trabajo aquí porque tengo el y el i. Entonces vamos a tener que, por así decirlo, juntarlos, haciendo suma de fracciones. Y de esa forma, luego buscar separarlos. ¿Por qué tengo el y' solo? Sí. Tengo el i, tengo aquí un i, pero este término tiene un i también. Ese es el problema. No debiera yo quedar con este término con i, a menos que pasáramos por el método de la sustitución que vimos en la clase pasada. Si yo hiciera u de x, me quedaría ux u y xu. Puede que también se podría resolver así, pero en este caso vamos a sumar, suma de fracciones, factor común es 2xy, y aquí va a quedar 2y cuadrado más 3x más y' igual 0. A ver, ¿qué no sé si no vamos a usar la sustitución porque ese y nos está molestando. De x se fue el de x, quedó el de y, dividimos por 2xy. Y aquí el error que dio me he quedado todo sin la i.